Buenos días, Cultura Financiera les saluda de parte de CEPROF SADCB. Hoy vamos a abordar un tema bien importante de impacto nacional e internacional, y es cómo elaborar o qué parámetros de medición se deben de tener para realizar un cierre del ejercicio. Listo, para las preguntas. ¿Cuál es la base para iniciar un cierre contable? La base para poder iniciar un cierre contable es, primero, cerciorarse que todas las transacciones del 1 de enero al 31 de diciembre han sido debidamente registradas. Y lo que se debe de hacer es tener en mente de que cada vez que se vaya a realizar el cierre contable, cerciórense, verifiquen que el 1, el 2, el 3, así sucesivamente cada mes, han sido reconocidos y medidos los ingresos, los egresos y los diarios, que es lo que le llamamos partidas fijas. ¿Cuáles son los procedimientos técnicos que sugiere para realizar el cierre contable? Los procedimientos técnicos, primero hay que elaborar el pre-cierre, lo que se le llama la balanza de comprobación preliminar. Y en segundo lugar, hay que revisar antes del cierre todos los movimientos mensuales según las balanzas de comprobación. Es decir, enero, revisarse, vía balanza, febrero, marzo, abril. En esa secuencia, ustedes van a detectar incorrecciones que se han cometido en los estados financieros, y antes de hacer el cierre pueden correr dichas partidas. Por eso es fundamental revisar todos los movimientos del periodo, desde enero a diciembre. Muchos me dirán, pero eso es tedioso. No, eso es rápido, por experiencia profesional. Ustedes lo agarran, por ejemplo, el código 1, que es el activo, y revisan todos los movimientos de enero a diciembre. Y ahí les van a ir saliendo las partidas, o se van a ir recordando de todas las operaciones que reconocieron y midieron durante todo el ejercicio. ¿Cuáles son los procedimientos sugeridos para cerciorarse de elaborar un buen cierre contable? El procedimiento sugerido es, tienen que hacer matrices. Una matriz donde ustedes cotejen los saldos o cifras de ejemplo de los créditos fiscales, de los débitos fiscales contra las declaraciones de impuestos correspondientes. Quiere decir que voy a poner saldo según contabilidad, saldo según declaración, saldo según libros IVA, saldo según archivos tributarios, y todo me debe de cuadrar. Si no me cuadra, todavía estoy a tiempo de investigar cuáles o a qué se deben esas diferencias, y las debo de correr. Además, debo de recordarme que otra matriz que debo de elaborar es aquellos saldos que están siendo manejados a través de módulos periféricos. Por ejemplo, cuentas por cobrar, inventarios, la propiedad, planta y equipo, los proveedores, los acreedores, el patrimonio. Todos esos módulos deben de ser cotejados contra el módulo de contabilidad y cerciorarse que son los saldos iguales. ¿Cuáles son las operaciones que deben hacerse para el cierre contable? Bueno, se supone que ustedes ya hicieron todo ese procedimiento que anteriormente les acabo de mencionar. Ahora hemos llegado a la etapa donde hay que elaborar reclasificaciones que se identificaron anteriormente, ajustes, y hay que hacer reconocimiento y mediciones de transacciones de cierre. ¿Cuáles son las transacciones de cierre? 1. Recuérdense que para poder revelar la verdadera razonabilidad en las cifras contenidas en los estados financieros, yo debo de tener 4 parámetros de medición. 1. El negocio en marcha. Verifiquen el resultado. Si hubo pérdida, divídanla entre el capital social. Si les da más de las 3/4 partes del capital social, antes de hacer el cierre, verifiquen, porque no pueden hacer el cierre, porque si no caen en una causal de disolución. Otra, también yo debo de verificar el monto de la reserva legal acumulada. Divido la reserva legal entre el capital social para verificar
según los artículos 123 y 124 del Código de Comercio, si dicho monto no se ha agotado. Caso contrario, tengo que sacar el 7% de la utilidad hasta agotar el valor que, según el artículo 31 de la ley del impuesto de la podérmelo deducir. Caso contrario, no me lo debo deducir. Otro es, tengo que hacer la estimación del impuesto sobre la renta para verificar si realmente la entidad, desde el punto de vista tributario, ha podido determinar el monto que le corresponde pagar, y hago el ajuste, porque recuérdense que al 30 de noviembre yo ya traía la estimación. Ahora hago la corrección para dejar exactamente lo que el cálculo del impuesto sobre la renta me lo permite, según el artículo 41 de la ley del impuesto de la renta. Además, tengo que cerciorarme de los activos y los pasivos por impuesto diferido. Todas aquellas diferencias temporarias que, al examinar los movimientos contables, me generan una diferencia temporaria, también yo tengo que hacer el cálculo según el impuesto sobre la renta base NIF y cotejarlo con la base tributaria para verificar esas diferencias temporarias, y multiplíquenlas por las tasas y les da ya sea un activo por diferir o un pasivo por impuestos diferidos antes de hacer el cierre. Otro, las estimaciones por incobrabilidad, las estimaciones por obsolescencia de los inventarios, las estimaciones de la vida útil de los activos. Cerciórense, verifiquen si la depreciación está debidamente correcta. Caso contrario, todavía tienen tiempo antes de hacer el cierre de verificar si el monto que dice el cuadro o el módulo de la depreciación reclamada coincide con las cuentas contables. Es decir, agarro la subcuenta que se denomina depreciación y la cotejo con el cuadro o el módulo de la depreciación reclamada. Si no me pega, tienen que cerciorarse que les pegue. Agarran la depreciación acumulada y la cotejan con los saldos que según el módulo dice también, y debe de cuadrarle. Si no les cuadra, verifíquenlo nuevamente, porque les tiene que pegar. Y así sucesivamente. Además, antes que me voy a olvidar, tienen que reconocer y medir los intereses bancarios, si deben hacer el reconocimiento. Los gastos pagados por anticipado, revísenlo. Se han hecho las amortizaciones correspondientes. Vean las porciones de corto y largo plazo, tanto de pasivo corriente como de pasivo corriente, para que vean todo lo que hay que hacer. Sí. ¿Qué parámetros se deben tener para el cierre definitivo? Los parámetros que se deben de tener para hacer un cierre es: a estas alturas ya están listos para verificar todos los saldos que quedaron según las cifras contenidas en los estados financieros. Y recuérdense lo que anteriormente les dije, tienen que tener 4 parámetros para verificar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. 1, el negocio en marcha. 2, el devengamiento. Verifiquen desde el activo hasta el patrimonio que todas las transacciones han sido reconocidas y medidas en el tiempo. Tercero, la importancia relativa o materialidad. Verifiquen que las cifras contenidas en los estados financieros son materiales y no inmateriales. Esto va a servir para la toma de decisiones. Y por último, lo que se llama la compensación. Antes de hacer el cierre, yo debo de compensar mi pago a cuenta con el impuesto sobre la renta corriente del ejercicio para poder liquidar. No puedo dejar pago a cuenta, ni puedo dejar IVA, crédito fiscal y IVA, débito fiscal. La norma técnica legal me lo dice, que yo debo de liquidarlo al final del ejercicio. Y así ya están listos para revelar las cifras contenidas en los estados financieros. Y ya pueden presentar el conjunto de estados financieros, los cuales son el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas que forman parte integral de los estados financieros, teniendo presente que las notas explicativas tienen 6 partes. 1, antecedentes de las entidades. 2,
base técnica que se utilizó para la preparación de los estados financieros según el último acuerdo emitido por el Consejo de Vigilancia de la Provisión de la Contraloría Pública. Y tercero, un resumen de las políticas contables que la compañía utilizó y no de la que el contador o el auditor se le pensó, no, de las que utilizó para el reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y por último, la información a revelar según las normas internacionales que tiene la obligación la empresa de revelar. Y quinto, otra información. ¿Cuál me dicen ustedes? Aquella que le permita a la entidad verificar cuando las cifras contenidas en los estados financieros fueron debidamente autorizadas. Si te gustó Cultura Financiera, te saluda CPROF SASB, el licenciado Eduardo Blanco. Saludos.